días, amados hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, y rogamos, Señor, que seas tú utilizando esta enseñanza para enseñarnos a ayudar y a hacernos parte, Señor, de un proceso de restauración de muchas personas, Señor, que en medio de nuestro pueblo, que en medio de tu iglesia han sufrido violencia, Señor, incluso para ayudar a todos aquellos que están en el mundo todavía, pero que necesitan una orientación de parte de nosotros sobre cómo volverse a Dios en medio de situaciones de dolor, de violencia, como lo que sabemos que se está viviendo, Señor, en nuestro país. Te rogamos que ayudes a tu iglesia, Señor, a ser un actor de sanidad, de restauración y de reconciliación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo ayudar a quienes han sufrido violencia? Una pregunta anterior a esa es: ¿cómo es que hemos llegado a esta situación de violencia? Ya creo que se ha hablado que precisamente la violencia en el corazón del hombre es el resultado de la caída, y que esa violencia comenzó desde que Adán rechaza a su mujer, la mujer que me diste, continúa con Caín, Abel, y sigue toda una espiral de conflictos entre hermanos, como en el caso de José, hasta que se va desarrollando y vemos cómo la Biblia habla con crudo realismo sobre este aspecto de la violencia. Todo tipo de pecados sexuales, como el que ya vieron de las hijas de Lot, y todo lo que ha degenerado precisamente la violencia en esa área. Quiero que leamos hoy el texto de, me imagino que ya lo han de haber leído, el de Amnón y Tamar, que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, desde los versículos del 10 al 28. Está muy alto, ¿no? 13 del 10 al 28. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta infamia. Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Amnón le dijo: levántate y vete. Pero ella le respondió: no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Llevaba ella un vestido de manga larga, porque así se vestían con las túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre su cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalom le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalom, y cuando el rey se enteró de todas estas cosas se enojó mucho, pero Absalom no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalom odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar.
Después de 2 años, aconteció que teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal-Hazor, que estaba junto a Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí, ahora tu siervo tiene esquiladores de ovejas, ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Mas el rey respondió a Absalón: no, hijo mío, no debemos ir todos, para no ser carga para ti. Aunque le insistió, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces Absalón dijo: pues si no, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le respondió: ¿por qué ha de ir contigo? Mas Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón ordenó a sus siervos diciendo: mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga: herid a Amnón, entonces matadle, no temáis. No os lo he mandado yo, tened ánimo y sed valientes. Miren toda la espiral de violencia que relata el texto. Primero hay una violación, luego hay una deshonra. Después de eso, la hermana va y le cuenta a uno de sus hermanos, con lo que se origina en el corazón de uno de ellos el deseo de venganza, que fue acariciado en el corazón por 2 años. Absalón se queda aparentemente tranquilo, esperando que todo, digamos, vuelva a su cauce, y cuando ya casi nadie esperaba la reacción, resulta que tomó la determinación de matar a su propio hermano. Pero como el enfoque del texto no está sobre la violencia que origina la violencia sexual, sino sobre cómo nosotros como iglesia podemos ayudar a que ese círculo de alguna manera se rompa y que ese esquema no siga perpetuándose de generación en generación. Nosotros identificamos en la Biblia que la Biblia habla con una total realidad o con una cruda realidad, como es el relato que vemos de esta violación. O sea, no se esconde la maquinación humana, el pecado humano, la violencia, aunque la Biblia, digamos, que conserva ese principio de pureza, y con relación al hecho como sí de la violación simplemente dice: la forzó, violentamente la forzó. Pero el tema es cómo ayudar. Hay cosas que se deben hacer y otras cosas que no se deben hacer. Una de las primeras cosas que no se deben hacer es minimizar el impacto que la violencia sexual causa sobre aquella persona que ha sufrido esa violencia. El mal consejo de Absalón, donde él viene y le dice a su hermana, versículo 20, su hermano Absalón le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora. Hermana mía, tu hermano es. Esta es una actitud que sigue presente en la dinámica de violencia hoy. Cuando hay violencia al interior del hogar, lo que muchas veces se dice es una variante de esta actitud. Es tu hermano, es tu papá, es tu primo, es tu abuelo, no digas nada. Es X persona conocida, es alguien que ayuda a la familia, en fin, cualquiera que sea la situación. Aquí Amnón evidentemente dice: tu hermano es, no digas nada. Ahora, junto con esta actitud de guardar silencio, había otra que también se debe evitar, y es la actitud de guarda silencio hasta que puedas vengarte. Porque también se ve en el texto que Absalón desde el primer momento, es más, desde la pregunta ya
vislumbraba su intención. Dice, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Sí, bueno, no digas nada, dejemos como que el tema no pasó. Pero evidentemente que la muerte de Amnón 2 años después fue el efecto de aquella actuación que quizás Amnón ya a esas alturas de la vida había pasado por alto, o no pensaba que fuera a tener la repercusión sobre su propia vida que tuvo. Pero el tema es que la persona que ha sufrido violencia tiene la opción difícil de el perdón o la opción de acariciar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 años la esperanza de la venganza. Esas son quizás las actitudes más características con relación al tema de la violencia dentro del hogar. El tema de la manipulación por la vergüenza que está presente. Pero hay que hacer aquí una claridad. Y es que, si bien es cierto, la Biblia refleja aquí el tema del honor y la vergüenza, y es deshonrar a una mujer el tema de la violación, nuestra sociedad lo ha entendido al revés. Quien debería sentir la vergüenza es la persona que cometió la infamia. Por eso dice, tú actuarías como los infames. Pero aquí, curiosamente, y creo que hemos visto eso en nuestro país, cuando en muchas situaciones de violencia sexual contra la mujer, personajes destacados, pero ¿y quién las manda a andar con una minifalda? Sí, puede que haya una falta al pudor, pero eso de ninguna manera legitima que yo vulnere la libertad de alguien violándola. Cuando mucho el reproche se hace desde la moral, estás vistiendo, digamos, impudorosamente, o estás haciendo esto, pero por lo general aquí termina cargándose la mayor responsabilidad del acto sobre la persona que sufrió el acto de violencia. Incluso se le pregunta dentro de situaciones de juicio sobre este tipo de cosas, se le pregunta a la mujer algo como, ¿y por qué pasó por esa calle? ¿Y usted qué hizo cuando tenía la pistola en la cabeza? ¿Y usted por qué no gritó? Por la sencilla razón de que quería en ese momento preservar la vida y porque muy probablemente el miedo no le dejó reaccionar como esa persona, después de que ha sucedido el evento y ha podido analizar con cabeza fría todos los escenarios, podría haber reaccionado. Pero lo que encubre esas preguntas es, hay cierto grado de responsabilidad en la víctima de ese tipo de violencia. Cosas que sí son recomendables que la persona pueda hacer es reconocer su propia pérdida y expresar su dolor, que son a veces cosas que se hacen al revés. Cuando viene alguien que ha sufrido el abuso, la respuesta no es como la de Absalón, tranquila que no ha pasado nada. No, es, sí, ha sido un grave atentado contra ti, es algo doloroso y debe permitírsele a la persona hacer el duelo por lo que ha padecido. Lo que hizo Tamar, dice que en el caso de Tamar vemos que hace el duelo como tradicionalmente se hacía el duelo en Israel. Dice que se puso ceniza sobre sus cabezas. Y miren algo, es una expresión pública. Ella no salió a esconderse, porque entendía que quien había cometido la deshonra y la infamia era otro. Ella sale y públicamente se echa ceniza para representar el duelo, su dolor y su expresión, y como signo de expresar qué era lo que había sucedido, dice que rasgó las vestiduras de manga larga,
que antes el texto nos había dicho que era la expresión de la virginidad de las hijas del rey. O sea, ella públicamente enseguida salió y declaró: he sido violada. Por eso su hermano, al ver los signos, enseguida la pregunta ya implica que él claramente entendió qué era lo que ella quería decir. Y dijo: Amnón, que fue el que te mandó a llamar, ha abusado de ti. Pero la ayuda que él le brinda no es la adecuada. La expresión del dolor en estos casos se hace necesaria. Miren que dice el texto: y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. O sea, realmente estaba expresando con signos visibles el dolor del evento que el del evento le había producido. Entonces, una de las cosas que se debe entender frente a estas situaciones es que es normal que esa persona llore, es normal que esa persona se vea visiblemente afectada, y que no consuela mucho decirle: no llores, que ya pasará, como si no fuera nada grave. Hay que entender que es algo que afecta profundamente al ser humano cuando se ha accedido a su intimidad por cualquier tipo de violencia, y que es algo que lastima a un nivel muy profundo la estructura psíquica, mental, emocional y espiritual de alguien que sufre violencia. Y por lo general esos signos o esas consecuencias pueden extenderse en el tiempo. De tal forma que es importante en este punto notar el primer acercamiento hacia la persona que ha sufrido es en extremo importante. Podemos reaccionar como Absalón, simplemente diciendo: no es tan grave, o tranquila que nos vamos a vengar, o en fin, cualquier otra cosa. O no digas porque no nos conviene, porque es el tío, el hermano, el primo, en fin, ocúltalo. Como es una política familiar, por el tema de guardar las apariencias dentro de la familia, que termina protegiendo al agresor. Entonces las familias tienen que tener claros a quién hay que ayudar. ¿A quién se ayuda cuando yo le digo al niño, a la niña, al joven o al adolescente: quédate callado y no digas nada porque es tu tío, o porque es tu abuelo, o porque es esta persona? Se ayuda realmente a aquel que está usando la violencia contra otra persona. Esta expresión, o muchas veces porque esa persona a la cual se acude no quiere escuchar, no quiere oír, se quiere hacer el de la vista gorda, como decimos acá. ¿Por qué? Porque también, incluso para esas personas, o puede ser doloroso, o otra cosa peor, puede que ya tenía conocimiento, pero nunca quiso hacer nada, y ahora tiene que reaccionar frente a que ya esa persona lo expresó. Porque tristemente pasa así. Muchos familiares dentro del círculo cercano ya han visto signos de esa violencia y simplemente no han querido hacer nada para proteger a la persona que está siendo afectada. Luego, cuando esa persona lo expresa, lo confirma, la reacción es minimizar el tema y decirle: pero no pasa nada, no es tan grave, tranquilo, que eso no va a volver a pasar. La expresión del dolor, o permitir que la persona hable, llore y haga el duelo por la pérdida, hace parte del diseño divino. Es otro error que comúnmente se presenta. El Señor lloró frente a la tumba de Lázaro. José lloró frente a la tumba de sus padres. Y la expresión legítima del duelo
siempre la desarrolló la Biblia. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que nosotros como iglesia no permitamos que una persona que ha sufrido este tipo de violencia exprese su duelo frente a esa situación. El consejo de guardar silencio no es adecuado ni para la persona que ha sufrido la violencia, ni para la persona que es el agresor, porque eso implica que se va a permitir que esa persona, primero, no responda por el acto, y segundo, expone a otras personas del mismo grupo familiar a que pueda sufrir agresión por parte de esa persona, a que se siga la espiral de violencia y eso no se detenga. Guarda silencio ahora no es una de las alternativas si queremos ayudar. Al contrario, puede ser necesario que aquella persona que recibe la noticia ayude a esa persona a poner el acto en conocimiento de las autoridades a las que les corresponda manejar ese tipo de situaciones y prestar toda la ayuda para que eso pueda darse, acompañar a presentar las denuncias respectivas, a que la persona que ha sido víctima de ese tipo de abusos reciba la ayuda médica que necesita, las valoraciones médicas que sean necesarias y toda la ayuda posible relacionada con ese tema. En el caso que vemos claramente se muestra esto como una injusticia, como una violación. Ahora, previamente a todo eso, otro aspecto esencial que debe procurarse para la restauración es el perdón. Pero el perdón parte del reconocimiento del daño que se ha sufrido. Ustedes saben que en la Biblia aparece el perdón como la cancelación de una deuda. Para cancelar una deuda tenemos que saber exactamente cuál es el monto de esa deuda. En este caso, no podemos minimizar el dolor sufrido por la persona, porque lo que va a suceder es que esa persona no va a poder realmente superar la situación por la que ha pasado. Ahora, el perdón no implica que esa persona deje de continuar con las acciones que sean necesarias para la protección, para que el evento no se repita, o incluso las acciones legales necesarias para que la persona responda por los actos de injusticia que ha cometido. Para la restauración de una persona no se le ayuda diciéndole tranquilo que no es tan grave, no ha pasado nada, o calla. ¿Por qué este punto es importante? Porque la única forma en que se puede evitar que el daño siga extendiéndose a otras áreas y destruyendo todavía más la vida de esa persona es el perdón. Porque si eso no sucede así, lo que va a pasar es lo que dice Hebreos. Se va a anidar en el corazón una raíz de amargura que va a contaminar. Se va a guardar en el corazón esa raíz de venganza que va a contaminar y que va a seguir generando otra espiral de violencia, de todo lo demás. Se convierte entonces esa falta de perdón, amargura, ira, enojo, en una cárcel en la que la única persona que se está afectando es la persona precisamente que guarda todo ese tipo de emociones insanas en su propio corazón, que después van progresando desde el deseo de amargura, desde la amargura, la ira, la venganza, hasta la depresión, cuando no puede obtener sus objetivos de venganza y cuando la amargura de su corazón comienza a destruir las otras relaciones que también son valiosas y que precisamente son las relaciones que podrían ayudarle
a poder superar todo lo que ha sucedido. Así que es importante que se pase desde el deseo de venganza hasta el perdón, porque el perdón es el inicio de la restauración. Cuando no se perdona, se produce como una especie de raíz en el corazón de esa persona que se va extendiendo a todas las áreas de la vida de esa persona. La violencia comienza a surgir y ahora vamos a ver cómo surge esa violencia. Pero es como una planta que va reclamando todas las áreas de la vida de la persona cuando no se perdona. Porque cuando la venganza se convierte en el objetivo central de la vida, todos los otros objetivos se abandonan. Cuando la persona vive simplemente con el deseo de tengo que vengarme, todo su proyecto de vida va a girar hacia la venganza, desperdiciando su vida en un proyecto que no le va a devolver su vida. Al contrario, está perdiendo la vida enfrascándose en un deseo de venganza. Ahora, esto no quiere decir que esa persona no pueda utilizar los recursos de la ley civil para poner en conocimiento esa situación, porque hay que diferenciar entre venganza personal y las consecuencias debidas de los actos, y que el Estado precisamente está para castigar al que hace lo malo. Porque incluso a veces la iglesia también tiene como una cierta dificultad con apoyar a que las personas pongan en conocimiento de las autoridades respectivas estos actos de violencia. El aspecto de la venganza en la psiquis humana es tan compleja que no siempre se expresa hacia afuera, sino que puede ser expresada hacia adentro. ¿Cómo? Esa persona que ha sufrido violencia comienza a decir, es mi culpa. Yo creo que todos lo hemos de alguna manera escuchado. Es que yo no debía hacer tal y por eso X. Comienza el autodesprecio, el autocastigo, que puede ser tanto psíquico como corporal. Comienzan las personas, sobre todo las adolescentes, tienden a, no recuerdo cómo es que se llama, a cortarse. Ya tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama, pero comienzan síntomas de autodesprecio y autocastigo como la flagelación, se cortan, se pullan, o anorexia, bulimia y todas esas cosas que son el resultado de el dolor que llevan, que no han podido sanar por medio de la gracia del perdón. O la violencia contra otros. Son personas extremadamente hipersensibles, violentas, agresividad verbal, agresividad física, impulsividad, adicciones, y crea un conjunto de cosas. Por eso es importante que la iglesia entienda los efectos a largo plazo, porque no solamente son los efectos a corto plazo, las heridas y todo lo demás que produce la violencia, sino los efectos a largo plazo en la estructura de la persona, para que podamos ayudar. Porque normalmente uno ve que ciertas patologías como esta, como ira, anorexia, bulimia y muchas otras cosas en mujeres tanto como en hombres, tienen antecedentes en abusos, y son la forma como la persona ha tratado de lidiar con su dolor. Nosotros sabemos que la única forma de que eso pueda ser posible es por la gracia del Evangelio, que ayude a esa persona por la misma obra interna del Espíritu Santo a perdonar y a salir de ese círculo y a comenzar a reestructurar la imagen de Dios en ella por medio de la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede restaurar eso que la violencia ha quebrado en el interior de la persona.
Incluso uno puede ver cómo ese autocastigo se expresa cuando el que es víctima de la violencia comienza a decir: es que yo me merezco lo que me pasó. Comienza a desplazarse de una forma bien extraña la responsabilidad. Termina el agresor siendo la víctima y la víctima siendo el responsable, terminando autoagrediéndose aún más. Y por eso muchas de esas personas creen que son indignas de buscar ayuda, porque si yo tuve la culpa, ¿con qué cara salgo a pedir ayuda, no? Es una lógica que uno dice, no tiene lógica, pero para él es una reacción adecuada. Pero es que resulta que yo tuve la culpa porque yo me casé con él. Uno dice, pero no tiene tanta lógica, pero porque cuando se hace el pacto matrimonial eso no va dentro de las obligaciones y todo del pacto matrimonial. La restauración de la identidad, porque sobre todo la violencia prolongada destruye la identidad de esa persona. Síntomas que puede ver la iglesia sobre personas que están siendo abusadas. Primero, su pareja la insulta frente a otras personas. Le preocupa constantemente que su pareja se enoje. Es una persona que todo el tiempo está tratando de que esa persona nunca se salga de sus casillas. Y frecuentemente ponen excusas al comportamiento de su pareja. Él no es así, lo que pasa es que está estresado, está no sé qué cuándo, en fin, todas esas que se ve claramente que es repetitivo y que esa persona siempre está excusándole por su comportamiento. Parejas excesivamente posesivas o celosas o manipuladoras. Que la persona comienza a dejar de pasar tiempo con sus antiguas relaciones. Esa persona comienza a aislarse, esa persona ya no visita a los que antes visitaba, incluso hasta de la propia familia. Esa relación se convierte en algo que absorbe de tal manera que esa persona no sale de ese círculo. También comienzan a estar excesivamente ansiosas, deprimidas, y se notan cambios claros en la personalidad. Esos son síntomas que nosotros como iglesia debemos estar apercibidos en ver para identificar cuando algo anda mal en alguna de las relaciones. ¿Qué hacer? Tratar de hablar. Mostrarle a esa persona que nos preocupamos sinceramente por la situación y por los síntomas que estamos viendo. Hacerle saber con mucha prudencia que estamos notando este tipo de conductas y que creemos que pueden representar un peligro para ella o el síntoma de que algo anormal está pasando. Esto con mucha prudencia, porque normalmente cuando esto realmente está pasando, lo último que esa persona quiere es que se sepa. Por el tema del temor al rechazo, a la vergüenza, al chisme, en fin, todo ese tipo de cosas. Y porque tenemos sobre todo arraigado ese tema, de tal forma que hay un código de silencio dentro de las familias, donde hay un implícito de nadie dice nada. Y todos hay que cubrir esta situación. Pero son dinámicas que la iglesia debe tratar de romper y enseñarle a la persona que no hace parte de una relación sana ese tipo de situación. Porque así nos cueste mucho creerlo, algunas personas que han vivido siempre dentro de esos ambientes de violencia creen que eso es normal. Y cuando uno pregunta ¿y te maltratan? Lo normal.
Y uno dice, ¿cómo así que lo normal? O sea, ningún tipo de violencia es normal. Pero hay personas que ven ciertas dinámicas de relaciones como que le grite, le insulte, le pegue, le estrelle, le tire las cosas, la amenace, la deje encerrada y todo lo demás como parte de cierta normalidad, bastante normal. Eso no es normal. No, que él a veces se va y me deja encerrada con los niños sin comida. Pero eso es normal. No, eso no es normal. Y hay que hacerle ver a la persona que ese tipo de conductas no entran dentro de las dinámicas sanas y normales y que son peligrosas porque por lo general van a tender a escalar en intensidad y en todo lo demás. Hacerle saber a esa persona que nos preocupamos por su seguridad. Aunque parezca curioso, no es recomendable decirle de buenas a primera tienes que irte. Porque lo que comúnmente produce cuando uno le dice a la persona tienes que irte es que esa es una relación que corta. Enseguida ya. ¿Por qué? Porque el temor no le deja dar ese paso, porque la intimidación o por muchos factores psicológicos de qué voy a hacer, de todo eso le genera todavía mayor inseguridad, porque de alguna forma al estar acostumbrado a esas dinámicas ahí está con algún tipo de comodidad. Paulatinamente hay que ir tratando de renovar su comprensión sobre esto no es normal, esto es peligroso, eso es inseguro, estás arriesgando tu integridad, estás poniendo en peligro a tus hijos. Todo eso paulatinamente, por medio de la confianza, por medio del diálogo y de que esa persona poco a poco vaya abriéndose y contándonos qué es lo que pasa. Ofrecerle ayuda, no avergonzarla. ¿Y cómo es posible que tú dejes que tal cosa? ¿Acaso tú eres boba, bruta, etcétera, etcétera? Eso no ayuda. Porque lo que va a hacer es que esa persona precisamente diga, no, esta persona no entiende lo que está pasando. O la culpabilizamos a ella. Mira, tonta, ¿tú cómo permites tal cosa? Entonces hay que saber ayudar. Incluso cuando hay ofreciéndole apoyo progresivo para que pueda salir de toda esa situación. Aquí hay muchas cosas, pero ya el tiempo se está acabando. Incluso haciendo ciertas recomendaciones sobre que esa persona tenga, por ejemplo, un número de emergencia, una clave de emergencia que le indique a la persona si está en presencia de su agresor, a la persona con la que se comunica que está dentro de una situación peligrosa, sin que comprometa obviamente la reacción. Y es importante incluso que la iglesia tenga acceso a muchas organizaciones cristianas que se dedican al tema de ayuda, de asistencia, que proveen viviendas temporales, que proveen ayuda temporal y todas esas cosas, para que en el caso de que eso suceda, nosotros, digamos, si no tenemos las herramientas económicas para poder ayudar a una persona que necesita salir de su hogar y darle un sostenimiento temporal, por medio de esas fundaciones cristianas que se dedican a eso, la iglesia puede articular una ayuda que sea integral, porque muchas de esas personas no salen de esas esferas de violencia porque ciertos, digamos, límites económicos se los impiden. ¿Cómo voy a darle comida a mis hijos si me voy? ¿Cómo voy a educarlos si me voy? Y son cosas que atan a esa persona precisamente a ese tipo de situaciones. Y entonces ahí la iglesia debe tratar de ayudar de la forma más integral que pueda. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? Veo a todo el mundo así como aterrorizado. Primero que todo, buenos días, iglesia. Muy buenos días a la amada iglesia.
Gracias doy a Dios, pastor, por la enseñanza en el día de hoy, con relación a ese pasaje que usted tocó, que también se ha venido tocando en varios domingos de escuela dominical. Veo también el otro personaje, que es el padre, David, el rey David, que al igual que Elí, otro personaje de las Sagradas Escrituras, quien no estorbaba el pecado de sus hijos. Veo también en el rey David algo de permisividad con relación a los hijos. En el pasaje vemos que a Amnón no le dice nada: ¿por qué llamas a tu hermana? ¿Por qué vas a traer aquí a tu hermana? Pero cuando ya sucedió lo que sucedió, y cuando Absalón le dice al papá también que venga Amnón, ahí sí se puso, como decimos aquí coloquialmente, ahí sí se puso las pilas, porque él sabía ya lo que también se venía. También pudo prevenir lo que venía para su hija. Entonces, ¿por qué digo eso? Eso lo digo como padre, que nosotros también debemos de trabajar lo que es la prevención con relación a todos esos asuntos, tanto de violencia, de acoso sexual y de abusos sexuales. Sí, o sea, estos temas no pueden ser tabú ni en las familias ni en la iglesia, porque es una realidad que es mucho más extendida de lo que nosotros vemos. Yo trabajé en Sabana Larga hace ya como 6 años, y allá los juzgados eran lo que se llama promiso, o sea, se atiende. Yo siempre trabajé en civil, pero ya se atendía penal, todo eso. Y habían 3 juzgados municipales y 3 juzgados del circuito, o sea, 6 juzgados. Solamente quiero que saque una cuenta. Más o menos a la semana, entre esos 6 juzgados se atendían alrededor de 5 o 6 audiencias sobre temas de violencia sexual. Y la mayoría eran padres biológicos, tíos, sobrinos, hermanos, primos, abuelos, los involucrados. Entonces uno saca la cuenta así sencillita: 6 de estas audiencias por semanas. ¿Cuántas son al mes? ¿Cuántas son al año? Y si usted hace el cálculo por el promedio poblacional de un municipio pequeño, usted imagínense cómo está sucediendo eso en Barranquilla. Ahora, esa es la punta del iceberg. Eso es lo que se denuncia. Y lo que se denuncia es más o menos estadísticamente como un 30%. O sea, imagínense cómo está este problema de extendido en nuestra sociedad. Creo que hay una estadística que no la recuerdo bien, que un 7 de cada 10, si no es más, mujeres han sido víctimas de algún tipo de maltrato o de violencia sexual. O sea, saque la cuenta. O sea, una estadística, estamos hablando de 170. Impresionante. Y eso incluye niños. O sea, uno hoy con los niños estar muy pendiente de: nadie te puede tocar, nadie te puede hacer esto, si lo haces me dice, todo le toca a uno estar así. Y si uno ve cualquier signo de alarma, enseguida preguntar, indagar, todo eso, porque es una realidad que estamos viviendo. El hermano iba... Sí, hermano, es muy interesante. Gracias a Dios por estas enseñanzas que, bueno, hay que degustarlas. Uno mira este cuadro que pasó con la familia de David, pero hay unas ordenanzas dadas por Dios en el libro Levítico, donde vienen unas prohibiciones de que no mirarás la desnudez de tu padre, de tu madre y de tu hermana, sabiendo que traen consecuencias. Me pregunto, bueno, que por qué el rey David no actuó bajo estas ordenanzas, que son ordenanzas dadas por Dios. Amén. Es que lo que decía Nailsel es real, o sea, ahí hubo una omisión
de parte del rey. El relato dice, y se enojó. Ajá. ¿Qué? Se enojó y tal cosa, ¿no? Se enojó, ay, me voy a poner bravo. Pero eso sucede en nuestras familias. Ah, que el tío abusó de mi hijo y me enojé con él y ya no le hablo. ¿Y qué? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Nada. Le echaron tierra, todo el mundo tapó las circunstancias y el otro va a seguir teniendo la oportunidad de cometer más abusos, porque entre la familia, y se ve familias donde el uno con el, o sea, es un desorden impresionante, eso se ve. Por eso es que la iglesia tiene que estar apercibido, uno para ayudar a prevenir, como lo decíamos, y el otro porque tenemos que estar preparados para ser parte del proceso de restauración, porque van a llegar a nuestras iglesias muchas personas que han de alguna manera sufrido ese tipo de violencia. Y tenemos que prepararnos para aconsejar, para restaurar, para orientar, y todo lo que podamos hacer con la ayuda de Dios, porque son situaciones difíciles. Pedro, yo creo que ya, porque ya se acabó el tiempo. Buenos días, amada iglesia. Pues bueno, es como un aporte lo que quiero hacer, y es referente a que hoy día es común ver ese tipo de violaciones. Hay un promedio en España de 400.000 violaciones denunciadas, como muy bien se conoce, más son las que no se denuncian. Y pues ahí es donde empieza, o donde entramos nosotros como iglesia, porque nosotros, al establecer la disciplina o al enseñar y ejercitar la disciplina de la iglesia, lo primero que debemos hacer es la disciplina no correctiva, sino la preventiva. Y gracias a Dios por este tipo de enseñanza que hacen parte de esa disciplina preventiva, porque este tipo de enseñanzas nos muestran cómo debe ser nuestro actuar antes de que suceda una situación de ese tipo. Y es ahí donde nosotros como iglesia debemos estar apercibidos y tratar de conocer cómo debe ser nuestra reacción ante este tipo de violaciones y ante ese tipo de maltrato familiar. No podemos quedarnos nosotros esperando a que ocurran las cosas para tratar de solucionar. Sí, este tema sin duda que tiene muchas otras cosas, pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar para terminar con la enseñanza y que el Señor nos siga ayudando. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra, Padre, encontramos recursos para todas estas situaciones a pesar de la complejidad. Rogamos por tu iglesia, Señor, para que nosotros podamos ayudar a todos aquellos hermanos que de alguna u otra manera o viven estas situaciones, que puedan tener, Señor, la confianza en el cuerpo de Cristo de buscar ayuda. Que tú nos capacites a nosotros para ayudar, Señor, de la mejor manera posible, y que tú nos ayudes, Señor, a aportar en el proceso de crecimiento y madurez de todos nosotros, para que tu iglesia sea de verdad sal y luz en todas las esferas de la vida, para tu gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.